Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en una clase más. El día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestro manual en la parte de estadística en la que nos habla, bueno, estuvimos viendo métodos para ordenar los datos. Vimos dos métodos, el diagrama de árbol y también vimos una tabla que nos ayuda a nosotros organizar pues de diferente manera las diferentes combinaciones que puede haber, ¿no? Y a ver la relación que existe entre las combinaciones que bueno, de algunos casos que se nos presentan. Entonces el día de hoy nos están diciendo que hagamos unos ejercicios para comprobar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces dice, pongamos a práctica lo aprendido y resolver los siguientes ejercicios. Dice, María tiene una fiesta hoy en la noche, pero es muy indecisa. Sacó de un cajón tres blusas y cuatro faltas. ¿De cuántas maneras distintas podrás combinarlas para la fiesta? Y fíjense que esto es muy gracioso, ¿no? Porque como ya les había dicho, vamos a darnos cuenta de que no podría, tendríamos que poner, por ejemplo, un diagrama de árbol, hacer un diagrama de árbol para nosotros encontrar las diferentes maneras en que se puede organizar. Por ejemplo, puedo poner que esté la blusa uno y de la blusa uno tengo las cuatro diferentes formas de ponerme la falda con esta blusa, ¿no? O tengo cuatro faldas para ponerme con esta blusa uno y si lo fuera con la blusa 2 también tendría estas cuatro maneras de la falda, 2, perdón, se ve un poquito, 3, 4, y con la blusa 3, también podría ponerme la falda de 4, la falda, bueno, se puede con la falda ya, ¿no? De cuatro maneras distintas, ¿no? Fíjense que aquí simplemente basta multiplicar el 3 por el 4 para ver las diferentes combinaciones que puedo hacer. ¿Por qué nada más se multiplica 3 por 4 y no es como nosotros? Porque pues muy fácil, no se puede poner una blusa en lugar de una falda. Entonces esa combinación no es válida, tiene una restricción. ¿Cuál es? De que las blusas no son faldas o no te puedes poner de blusa una falda o de falda una blusa. Por lo tanto, vemos que simplemente con ver que tenemos cada una de estas tiene cuatro combinaciones, cada blusa tiene cuatro combinaciones diferentes por cada falda, simplemente basta con multiplicar 3 por 4 que me daría 12. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí sería muy sencilla, ¿no? ¿Por qué? Lo podemos hacer en el diagrama de este árbol. También podríamos hacer una pequeña tabla en donde diga blusa 1, blusa 2 y blusa 3 de un lado, falda 1, falda 2, falda 3 y falda 4. Entonces aquí ya nomás los vas combinando. Si se fijan, vamos a encontrar que, bueno, no lo voy a poner aquí, pero sí ves porque las combinaciones que me dan muy parecido a esto, ¿no? La blusa 1 con la falda 1. Entonces aquí no es de ordenar así como en quién va primero, quién no, si hay una relación, ¿no? De que quién va de un lado y quién va del otro. Ok. Determina cuántos números de dos cifras sin repetición pueden escribirse con los dígitos uno, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenga las diferentes combinaciones, contesta. Entonces, ¿cuántas cifras empiezan con 2? Pues venga, fíjense lo que podríamos hacer aquí. Yo tengo el dígito uno y puedo poner el 2, puedo poner el 3, puedo poner el 4, fíjense, y puedo poner el 5. Y si se fijan que ya es muy parecido, ¿por qué? Porque son solo dos cifras, no me piden más cifras, tiene que ser de dos cifras. Y entonces aquí también y luego dice sin repetición. Por lo tanto, aquí no puedo poner el mismo uno. ¿Por qué? Porque está repetido el número. Entonces, este no va. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ponga el 2 lo puedo combinar con el uno, lo puedo combinar con el 3, lo puedo combinar con el 4 y lo puedo combinar
con el 5. Si se fijan de esta manera, no puedo combinarlo con el 2. ¿Por qué? Porque no se supone que no son repetidos. Entonces, si se fijan, tengo 4 diferentes combinaciones por cada número. ¿Sale? Y entonces, ¿cuántos empiezan con 2? Pues 4. ¿Cuántos son pares? Ahí sí sería un poquito más difícil porque, bueno, de aquí tendría que sumar 1 y 2 me da 3, 1 y 4, 1 más 3 me dan 4, o sea, ¿cuántos son pares? Oh, perdón. O sea, ¿cuántas terminan en número par? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, tendríamos aquí, por ejemplo, el 12, el 13, el 14, ¿sí? Y por ejemplo, cuando el número 1 es non, si se fijan, miren, cuando el número que tengo aquí es non, voy a tener dos combinaciones. Cuando el número que tengo aquí es par, entonces fíjense que nada más tengo una. ¿Por qué? Porque termina en 4 y el 4 es par. ¿Sí? Entonces ya lleva 3. Tendríamos que hacer una pequeña tabla. Sí, también la tabla también podríamos saber para saber cómo podemos organizarlos. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería? Más bien sería un diagrama de árbol, sería muy difícil en la tabla. Sí, tenemos que ver cuántos de estos terminaron en par. Así es que hay que terminar de hacer esto. ¿Cuántos son mayores que 25? Ah, pues tendríamos que ver las combinaciones también, cuántos números me dieron mayor a 25. Por lo regular, yo creo que me gusta para que sean todos aquellos que empiezan después del 2, sí, solo excepto los que no son del 1, los que son del 3, los que son del 4 y los que son del 5. Entonces es 2, 3, 4 y 5, o sea, son 4, 4 números que empiezan con un número mayor a 1. Con 4 combinaciones tendríamos que son como 16. ¿Cuántos son múltiplos de 5? Pues todos aquellos que terminan en 5. Y todos terminan en 5 excepto el último. O sea, todos tienen un 5 al final. Si se fijan, el 1 tiene un 5 al final, cuando tengo un 2 es 5 al final, excepto cuando tenga el 5 que no va a tener 5 al final porque no puedo poner un 5 al final. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. 4 terminan en 5. Lo vamos a comprobar. Bueno, ustedes lo pueden comprobar. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, es, aquí tengo el 3 y luego voy a combinarlo con el 1, con el 2, con el 4 y con el 5. ¿Sí? Y si se fijan, como este y este terminan en 5, aquí están. Y luego el 4, que lo puedo combinar con el 1, que lo puedo combinar con el 2, que lo puedo combinar con el 3, que lo puedo combinar con el 5, y el 5, que lo puedo combinar con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Entonces, cuando terminan en 5, los números que terminan en 5, por ejemplo, aquí serían 31, 32, 34 y 35. 41, 42, 43, 45. 51, 52, 53, 54. Sí, esas son las combinaciones. Y solamente cuando terminan en 5, 0 son múltiplos de 5. Entonces, si se fijan, los únicos que terminan en 5 es este número, este número, este número, el 15, el 25, el 35 y el 45. Por lo tanto, son 4 números. Sí, por ejemplo, fíjense, ¿cuántos son pares? Ahora sí ya lo tengo. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, perdón, tengo 7, tengo 8. 8 han sido pares. Ya vimos que 16 son mayores que 25 porque aquí están 21, 23, 24, 25. Pero son mayores, ¿no? Ah, 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 ah. Mayor a 25. Discúlpenme. Entonces, no, este estaría mal. Porque sería 21, 23, 24 y 25. No sé por qué pensé que eran 15. Entonces, ¿cuáles son los mayores pues serían estos 4 nada más, 31, 32, 34, 35, por lo tanto serían 12, ¿sí? Si se fijan cómo lo vamos a hacer, cómo es la combinación, suele ser muy sencillo, ¿no? Vamos a borrar esto y lo único que tengo que hacer, bueno, pues es hacer mis diagramas de árbol o mis tablas según.
según crea, ¿no? Dice, ahora encuentra cuántos números de tres cifras sin repetición pueden formarse con el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y así sucesivamente, ¿no? Que, eh, que es muy parecido al ejercicio de arriba. Dice, en un restaurante se sirve comida corrida que consta de sopa, plato y postre, sopa, plato fuerte y un postre. O sea, tenemos dos de sopa, tres de plato fuerte y dos de postre. ¿De cuántas maneras podemos combinar? ¿Sí? ¿De cuántas maneras podemos combinar eh, que el cliente tenga su comida completa? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si se fijan, si yo tengo, si yo, por ejemplo, escojo fideos y luego escojo pollo a la parrilla y luego gelatina de mango, pues tendría uno, ¿sí? Y luego pongo fideos, pollo a la parrilla y pie de gelatina tendrían dos, ¿sí? Y luego pongo fideos y así sucesivamente. ¿Cuántas maneras distintas podríamos hacer? ¿Sale? Entonces podríamos hacer otro diagrama de árbol en el que, por ejemplo, ponga fideos, la F de fideos, la P de pollo, ¿sí? Y, por ejemplo, tenga gelatina y pie, ¿sí? Y pie, por ejemplo, podemos hacer así. Y luego tenga fideos, tenga bistec, gelatina y pie. ¿Ya vieron cómo lo estoy haciendo? Y luego tenga fideos, calabaza, gelatina y pie. Si se fijan, esto es muy sencillo. Quiere decir que para los puros fideos y con todas las comidas tengo 6. Quiere decir que si tengo uno más aquí, que sean verduras, pues tendría otros 6 con estas mismas. Entonces, eh, en realidad serían 12. ¿Qué significaría que tan simplemente que sería como multiplicar 2 por 3 por 2? O sea, hace 2 por 3, 6 por 2, 12. Y entonces, ¿de cuántas puede el cliente comer? Pues de 12 comidas diferentes. ¿En cuántas comidas no se incluye carne? Pues cuando solamente tengo calabazas rellenas, ¿no? Y entonces podríamos ver que tengo calabazas, sí, tengo dos maneras, cuando tengo calabazas tengo dos maneras de aquí y dos maneras con una sopa de verduras, por lo tanto podría ser que cuatro, en cuatro no se incluyen carne. Si un cliente no quiere postre, ¿cuántas opciones diferentes de menú tiene? Pues nada más tendríamos 2 por 3, que serían 6. ¿Sí se fijan cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. Entonces vemos que tenemos diferentes combinaciones, vemos que en algunas se multiplican. ¿Por qué? Porque tienen una condición. Por ejemplo, yo no puedo dar un fideo como plato fuerte, ¿sí? Y ni puedo dar como plato fuerte un postre, ¿sí? El postre siempre va a ser postre. En esas situaciones, si se fijan, simplemente empezamos a hacer una multiplicación, ¿sí? De cómo se podrían colocar. Sí, y es una de las cosas, por ejemplo, yo no, con el mismo el caso de las faldas, ¿no? De falda de la blusa no puedes poner una falda entonces eso se llama combinaciones. Entonces, vamos a ver si hay más combinaciones y vamos a, hay un tema, bueno, que más adelante quizás lo vean, que se llaman combinaciones y permutaciones, que sí tenemos que distinguir eso, ¿no? Y es que no podemos poner, cuando son combinaciones es cuando simplemente no puedes más que sea en esa posición, ¿no? No puedes hacer, que no puedes, por ejemplo, cambiar lo que viene siendo una falda por una blusa, una falda por una camisa, ¿sí? O un pantalón por un suéter, por ejemplo, o en este caso un postre por una comida fuerte. No puedes cambiar eso, ¿no? Porque si no tendrías una comida hecha de tres postres. Y eso también, no, bueno, no están diciendo, ¿verdad? Que sí podemos decir, bueno, voy a comer gelatina, gelatina y gelatina. Entonces, a eso se le llamaría combinaciones. Es un tema que vamos a ver combinaciones. Y que, pues, que respetan este orden, ¿no? Entonces dice, José Luis y Javier quedaron de verse en la cancha de básquetbol,
para jugar un rato en la tarde. Cada uno viene de diferente lugar. Encuentra los diferentes ordenamientos posibles de haber llegado los muchachos a la cancha. Suponiendo que Juan llegó primero, determinan los ordenamientos en que pudieran haber llegado sus tres. Entonces, Juan llega primero y pudo haber llegado Luis y luego pudo haber llegado Juan y Javier. ¿Sí? A lo mejor llegó Juan primero, llegó, etcétera. Bueno, ya sí podemos ir. Existen esos diagramas que hicimos, ¿no? Y tenemos que empezar a decir, bueno, para formar el comité, cómo llegaron, ¿no? Y ver las diferentes combinaciones, que es lo que nos están preguntando aquí. Bueno, ¿de qué maneras pudieron haber llegado? Pues hacemos un diagramita de aquí, de árbol, o podemos hacer una tabla si es que creen que sea mejor utilizar una tabla. Y lo dice, para formar un comité de organización de kermés, la escuela, se eligen 3 estudiantes, Lorena, Paola, Diego, Sofía, Sebastián y Andrés. Entonces, ¿cuántos comités distintos puedo formar? Y cuántos de esos comités están formados solo con mujeres y cuántos pueden formarse solo con hombres. ¿Sale? Entonces, ustedes vean, digo, solo con hombres, bueno, creo que nada más es uno, y solo con mujeres nada más es uno, ¿sí? Porque no podemos, porque son 3. Ojo, ojo, y mucha atención con esto, porque las combinaciones sí tienen esta, a ponernos mucho, hay que prestar mucha atención a esos detalles, ¿no? De que no puedo, son solo 3 estudiantes los que puedo formar, ¿sí? Entonces, 3 maneras distintas de acomodar. Entonces, cuando, por ejemplo, yo esté haciendo mi diagrama, ustedes verán que si escojo, por ejemplo, a Lorena, pues puedo escribir puedo elegir a Paola y Diego. Fíjense, aquí está un poco como. Puedo escoger a Lorena, puedo escribir a Paola y Sofía, ¿sí? Puedo elegir a Lorena, por ejemplo, nomás sería Lorena, y decir eh, que escojo a Paola y Sebastián. Este va a ser un poquito más grande, que puedo escoger a Lorena y también puedo escribir, seleccionar a Andrés, bueno, a Paola y Andrés, Paola y Andrés. Y fíjense que al principio tengo, bueno, tengo a Lorena y luego tengo a Paola que la puedo combinar de 4 veces, ¿sí? Porque, por ejemplo, si en vez de ser Paola yo hubiera escogido a Diego, entonces ver todas las combinaciones posibles. Eso sí está un poquito complicado, ¿no? Pero entonces veamos las maneras en que lo podemos hacer. A lo mejor, eh, no, pues sí está un poquito difícil. Entonces, ¿por qué? Porque si se fijan, no nos dicen, solo nos dicen que pueden ser de diferentes combinaciones. Por ejemplo, si yo quisiera escoger, si yo quisiera poner a Diego y Lorena, y luego decir que Diego y Paola, se supone que ya este grupo ya lo formé. ¿Por qué? Aquí sí no nos dicen un orden. Entonces aquí sí podemos tener, esta combinación sería la misma que esta combinación. Entonces, ¿por qué? Porque no existe un orden. Cuando no existe un orden, entonces se vuelve un poquito más complicado. Entonces, sí hay una pequeña fórmula para hacerlo, que creo que es el factorial de 6 sobre el factorial de 3, pero es un tema que quizás no lo veamos, así es que veamos y hagámoslo lo vamos a hacer con un pequeño diagrama de árbol para entenderlo, porque este es un tema que quizás no, que creo que está fuera de lugar, pero que sepan que existe la manera de hacerlo, también menciono. No les menciono cómo, pero sí menciono que existe una manera. ¿Sale? Y entonces creo que el día de hoy sería simplemente hacer estos ejercicios. Aún así, como les digo, podemos hacer nuestro diagrama de árbol, ver qué es lo que nos falta, ver lo que nos sobra. Y bueno, que eso sería todo por el día de hoy.
¿Sale? Entonces ya solamente me queda decirle, ya estamos en nuestras últimas clases. Es importante que recuerden que hay que seguir trabajando, juntar todas nuestras evidencias. Ya estamos próximos a realizar los últimos exámenes, estamos viendo los últimos temas. Vamos a alcanzar a hacer un pequeño repaso al final sobre las dudas que tengan mientras realizamos algunos retos que pues me parecen interesantes y que son, o vemos algunos temas que son quizás un poquito más avanzados que ocupemos en grados más adelante, ¿no? Y entonces entonces ya simplemente llegamos hasta ahí y nos vemos en una próxima. Ay, creí. Hasta luego. Bye.